Muy bien, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestros videos. Estamos ahora en la transfiguración del Señor Jesucristo. El video número 35. Nos estamos acercando ya al final. Estamos viendo un estudio desde el Génesis, resumido, bastante resumido, hasta la venida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Vamos a leer en Marcos, capítulo 8, versículo 27 en adelante, hasta el 30. Dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, el Señor les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, bueno, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que yo soy?, le pregunta el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y Pedro le responde, así con sus mismas palabras: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pedro, bueno, conocido como un pescador, ¿no? También Pedro, más adelante conocido el que niega al Señor. Antes que el gallo cante 2 veces, él lo niega 3 veces. Pedro responde, ¿no?, a la pregunta del Señor: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, le dice Pedro al Señor Jesucristo. Pero el Señor le dice: no se lo digáis a nadie, no le digáis a nadie, ¿no? Así. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tú eres el Cristo, le dice. Pedro, en el principio, cuando fue llamado por el Señor, ¿podría haber dicho esto? Obviamente que no. Pedro, al igual que los discípulos, ya estaban con el Señor ya aproximadamente, ¿no?, 3 años. Habían visto su andar, su conducta, su amor, su poder, su justicia, su sabiduría. Estaban caminando con él, era su maestro, ¿no? 33 años ya aproximadamente del Señor Jesucristo. Pedro siguiendo a su maestro. Pero él directamente le dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido. ¿Qué estaba recordando Pedro? ¿Qué había reconocido Pedro? ¿Qué estaba entendiendo Pedro para decirle: tú eres el Cristo? ¿Sí? La mayoría, casi todos sus discípulos eran judíos. Se dice, ¿no?, por algunos comentarios, que Lucas era gentil. Pero después todos eran judíos y conocían las Escrituras, conocían de las profecías, pero muchos no entendían realmente lo que significaban las profecías. Porque vamos a ver eso más adelante, cómo los discípulos estaban faltos de entendimiento, pero el Señor les explica y les hace comprender las Escrituras. Entonces ahora Pedro le dice claramente: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y la pregunta es, hoy, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ti? Si el Señor les preguntó, ¿no?, ¿qué dice la gente? Bueno, unos dicen que, como les dice el Señor, unos que eres el Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Tú quién dices que es el Señor Jesús? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Quién es? De todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Recordando
de que este estudio va directamente, realmente dirigido a los que no conocen las Escrituras, a los que están aprendiendo y a los que están llevando una secuencia con estos videos, desde el video de introducción hasta ahorita este video que estamos en el número 35. Porque si bien es cierto, hay algunos videos que quizás pueden dar a entender cosas que no son, porque no se ven desde el principio. Y es muy importante conocer. Vas a ver una película, la ves desde el principio, o si lo ves desde la mitad para adelante no vas a entenderla. Entonces, así un libro, y así, entre comillas, vamos a decir, así también un chisme. Si te han contado la mitad, entonces también vas a tener problemas. Bueno, no estamos para chismear, eso está en contra de la palabra del Señor. Pero tenemos que ver desde el principio. Me gustaría, toda persona que está viendo hoy el video número 35 pueda ver la introducción 1, 2, el video 1, 2, 3, 4, 5, y así, para que ustedes puedan entender lo que estamos enseñando. Pero si ya eres uno de los que está mirando el video desde el inicio, bueno, qué bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Entonces la pregunta, si has visto ya los videos, ¿quién es Jesucristo para ti? Según las Escrituras, según lo que has mirado, lo que has aprendido, ¿quién es Jesucristo? Puedes decir, ese Cristo en que tú creías o que tú pensabas que era, ¿se relaciona con este Cristo? Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo a Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Tú puedes decir eso como lo dijo Pedro? Que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Porque los comentarios de los judíos eran, uno es Juan el Bautista, otro Elías, ¿no? Un profeta, otro alguno de los profetas, pero no decían que era Dios, no decían que era Jesús el Salvador, no decían que era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Dijeron sus discípulos, ¿se acuerdan? Los otros videos. ¿Quién es? Estaban todavía conociendo. ¿Quién es? El ungido de Dios. Pero más, realmente era Dios. El Señor Jesucristo era Dios. Y Pedro y los apóstoles estaban en ese conocimiento. Estaban aprendiendo de quién era el Señor. Y por eso el Señor haciendo milagros, maravillas, prodigios, para mostrarles que Él era el Mesías, Emmanuel, el Salvador, Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido, ¿no? El Salvador ungido, Jesucristo. Él era. Y ahora se está revelando a sus discípulos y bueno, si tienes la respuesta, que bueno, vamos a continuar para conocer más y saber quién es el Señor Jesucristo. Capítulo 9 de Marcos, leemos el versículo 2 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte muy alto y se transfiguró, ¿no? ¿Quién estaba ahí? Moisés, Elías. Y estaban, dice, se reunieron con el Señor y su vestido era blanco, ¿no? El vestido del Señor era blanco como la nieve. Y ellos estaban allí atemorizados y Pedro pues no sabía ni qué decir. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y cuando estaban en eso, dice, escucharon una voz del cielo. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, ¿no?
Entonces, este es mi hijo amado, a él oíd. Ellos tenían ahora un testimonio más para poder hablar, testificar quién era el Señor Jesucristo. Y fue maravilloso para ellos, y habían tres, ¿no? Tres: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Ellos estaban con el Señor desde el principio, habían visto su milagro, y el Señor quería mostrarles: miren, miren mi poder, miren mi gloria, para que ustedes lo puedan transmitir a otros. Sí, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Cuando vamos a leer el testimonio de ellos también. Y eso va a, se puede decir, a ser contundente para muchas personas que decían que no, que era mentira. Porque en la ley de los judíos era, ¿no? El testimonio de 2 o 3 es válido. Es válido. Entonces, una persona tenía que tener testigos para decir: bueno, decimos esto y esto es así porque tenemos estos testigos. Entonces, el Señor tenía 3 testigos de esto, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, que iban a anunciar lo que ellos habían visto. Entonces, de esa manera el Señor les muestra una vez más su poder. Vamos a leer en Segunda de Pedro, vamos a ver esa parte, Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, leemos, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir acá? Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, él dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos, dice, su gloria, su majestad, y oyeron, dice, una voz enviada del cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro escribe esto porque él lo vio con sus ojos y lo escuchó. Él, se puede decir, testifica de lo que había visto, de la verdad, de que el Señor Jesucristo era el Cristo, era el Mesías, el Salvador, era el Hijo de Dios, era Dios, porque al decir que era el Hijo de Dios, estaba diciendo es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, los 3 en una persona. Entonces, ¿qué está pasando allí? El Señor, haciendo este milagro, esta transfiguración, mostrando su gloria, estaba dejando un testimonio, se puede decir, estaba dejando una muestra de su poder. Ahora, con esta lectura de Pedro, ¿quién podía negarse? ¿Quién podía decir que no es así? Cuando Pedro está diciendo, ¿no?, con nuestros propios ojos. Y esta epístola se la está hablando a los creyentes ya, ¿no?, para confirmar, para, se puede decir, para certificar realmente que él lo había visto y había escuchado. Pero también notemos que el Señor les había dicho que esto no lo digan hasta después, ¿no? Eso lo vemos otra vez.
pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Estábamos leyendo en Marcos 8:30, dice, no, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y así, ellos recibieron del Señor algunas instrucciones de no hablar nada, pero después ellos tenían la instrucción de anunciar todo lo que habían visto, todo lo que el Señor les había ordenado, todo lo que el Señor les había dicho que guarden, ¿no? Estamos ahorita conociendo al Señor Jesucristo, conociendo su poder, su gloria, conociendo también, importante, que, o mejor dicho, entendiendo de que desde la lectura, desde el Génesis, podemos tener una comprensión, una vez más, del Señor Jesucristo y de lo que está pasando. ¿Tú te imaginas haber leído solamente el Nuevo Testamento y ahorita hablamos y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús? ¿Te imaginas quién es Elías? Ojo que realmente no hemos tocado en el Antiguo Testamento, en lo que hemos hecho en este resumen a Elías. No hemos tocado profundamente, y es más, hemos pasado por alto. Pero Elías es un profeta que Dios utilizó y que fue llevado, se puede decir, al cielo en un carro de fuego, dejando a su seguidor, ya su discípulo, se puede decir, el que lo iba a reemplazar, Eliseo, ¿ya? Elías prácticamente no vio muerte. Eso está en el Antiguo Testamento, léelo. Entonces, Elías se aparece allí, y también Moisés. A Moisés sí hemos hablado de él, que fue enviado por el Señor a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, y vemos ya y conocemos a estos, se puede decir, estos nombres bíblicos, y que ahora el Señor está hablando con ellos. No sabemos de qué, pero están allí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí? Que nos está mostrando, ¿no? Una vez más, la importancia de conocer, como vimos en San Juan capítulo 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, una vez más, hablando del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo. ¿Cuán importante? Más aún, en estos tiempos difíciles tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para meditar, pensar en las cosas eternas, porque valgan verdades, los tiempos son difíciles. Todos están, bueno, en peligro. Esta pandemia, esta, se puede decir, enfermedad, está causando daño en todo sentido, ¿no? La economía, la salud, en lo, se puede decir, anímico de las personas. Todos están, como se dice, pensando negativamente. La mayoría está, se puede decir, abrumada con tantas cosas, con necesidades, falta de trabajo, ¿no? Ha habido despidos, todo está complicándose. Entonces, imagínate después de todo esto, ¿no? De toda esta complicación, inclusive te llega la enfermedad. Bueno, ¿qué podemos decir? Ir a un hospital y luego la muerte. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para irte de esta vida? Es una pregunta que debe estar pasando por nuestra mente. Y más aún, hoy. ¿Por qué? Porque puede pasar en tu hogar, sea un familiar o seas tú mismo. Entonces, cada uno de nosotros hoy tiene tiempo para aprender del Señor, para leer. Desde el principio, poder conocer, poder alimentarnos, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Y poder conocer al Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Poder conocer, como Pedro, como Jacobo, poder conocer la verdad, como los discípulos, poder conocer qué fue lo que el Señor hizo. Ahora, nosotros no lo vimos, pero vemos las Escrituras y nosotros creemos por fe que esto fue así. Creemos el testimonio de Dios
a través de los apóstoles, a través de los profetas, porque dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos leyendo es inspiración de Dios, escrito por hombres, pero es inspirado por Dios, para poder conocer lo que Dios quiere decirnos. Estos hombres judíos conocían, no como los religiosos, pero conocían, estaban conociendo más de las Escrituras y estaban en algunos momentos comprendiendo lo que estaba pasando. ¿Quién era el Cristo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Yo les puedo decir por la gran ignorancia que he vivido que yo no sabía qué significaba Cristo. Todo lo que hoy puedo enseñar lo he recibido del Señor. Y todo lo que muchas personas lo han recibido del Señor, lo que están enseñando lo reciben del Señor. Y en eso estamos agradecidos los que ya conocemos algo pequeñito de la palabra de Dios para poderlo compartir. Sin necesidad de orgullo o soberbia, como vimos el pasaje, el video anterior de la hipocresía y de los fariseos, de los religiosos, que ellos eran maestros, eran llamados maestros, pero el Señor no quiere que nos llamen así. Somos siervos del Señor, somos siervos inútiles, que llevamos su palabra con amor, con perseverancia, con voluntad, con fe, sin esperar nada a cambio, sino para honrar y amar a Dios. Y así, toda persona que va conociendo las Escrituras, así como los discípulos, así como los apóstoles, se puede decir, va a querer transmitirla, porque está entendiendo realmente, está viendo con sus ojos espirituales. Ellos vieron con sus ojos carnales y escucharon del mismo Señor la verdad. Vieron al Señor crucificado, resucitado. Entonces para ellos fue contundente lo que pasó, pero inclusive ellos tuvieron que dar su vida por lo que habían creído. Ellos, vamos a ver eso más adelante, ellos murieron, muchos de ellos, a filo de espada, echados a los fosos de los leones, porque defendieron una verdad, porque es importante agradar a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el Señor, nos está mostrando todo esto para poder entender quién es Él, para poder creer en Él conforme a las Escrituras, para no desviarnos por ninguna parte, sino que a través de las Escrituras podamos conocerle. Y así fue como el Señor lo hizo para cada persona, a través de su vida, a través de sus milagros. Se dejó conocer y dejó esto en manos, podemos decir, en las manos de sus apóstoles. Y en manos de sus apóstoles, para que puedan ellos decir la verdad, anunciar la verdad del Señor. Entonces, si nosotros estamos leyendo, si nosotros estamos preparándonos para lo que pueda venir, ¿sí? Tenemos que prepararnos leyendo las Escrituras, aprendiendo del Señor. ¿Por qué? Los tiempos son difíciles. Y enfocando esa parte ya así, si tú te vas de esta vida, ¿a dónde te vas? ¿Tienes un lugar? ¿Tienes una respuesta? ¿Tienes esa respuesta? ¿Te vas al infierno o te vas al reino de los cielos? Y eso fue en un video anterior también, cuando le dije a esa mujer que tenía un pie dentro del cielo, porque ella creía que se iba a ir al infierno, ella reconocía. Y cuando una persona ya está en ese punto de reconocer que merece el castigo, que merece el infierno, es una persona que puede estar preparada para ir a la eternidad, porque solamente le falta creer en que hay un Salvador. Una persona que ya está con esa actitud de que merece el infierno, solamente le falta ahora creer que hay un Salvador. ¿Sí? Porque una persona que está así, ya condenada por sí mismo, por su juicio, pues obviamente arrepentirse. ¿Sí? Arrepentirse de aquello que ha hecho hasta ahora en su vida y que ahora hay alguien que lo puede perdonar. Ese alguien es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Sí, aquel todopoderoso
aquel que mostró milagros, aquel que resucitó muertos, leprosos, curó leprosos, sanó ciegos, aquel que ahora le está mostrando su gloria a sus discípulos, aquel que sus vestidos eran así, blancos como la nieve, mostrando su santidad, su poder, aquel que dejó aquel testimonio de haber alimentado a 4.000, a 5.000, aquel que caminó sobre el mar, que dijo a las aguas y al viento, calla, enmudece, aquel que resucitó a Lázaro, Lázaro, ven fuera, aquel que tiene poder para resucitar de entre los muertos, aquel tiene poder para salvarte, para darte vida y vida eterna. Solo pídeselo, como lo hizo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz reconoció su pecado y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se lo puedes decir al Señor. Sí, le puedes decir, soy un pecador. Bueno, cree en Él, que Él derramó su sangre en la cruz, como aquel cordero que era sacrificado en la Pascua, como aquel cordero, como aquel sacrificio que llevó a Abel, ¿sí? Y todos esos sacrificios que hemos visto de sangre, así ahora el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a morir en una cruz por tus pecados y los míos. Es por eso que en el inicio dije, si estás mirando estos videos desde el inicio, esta prédica es para ti, esta enseñanza es para ti. Si estás mirando de la mitad para adelante, te recomiendo vayas al principio. Pero si tienes conocimiento de las Escrituras y por ahí has estado en alguna religión, en algún lugar aprendiendo, pero no has tenido las cosas claras, bueno, puede ser que ya todo lo sepas, desde Génesis, Éxodo y la ley, los profetas, pues te falta conocer este final de la salvación, que todavía estamos avanzando, estamos, como se dice, llegando hacia la proclamación del Evangelio, que ya en nuestros videos vamos a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, y no conforme a la religión, no conforme al hombre, sino conforme a la voluntad del Señor. Y es por eso importante tener conocimientos previos, sencillos, de la palabra del Señor. Entiendo que hay muchos estudiosos, muchos comentaristas, sí, el Señor les ha dado ese don, pero también el Señor ha dado, ¿no?, en la iglesia dones, pastores, maestros, evangelistas, y cada uno, no todos son maestros, ¿no? Otros son evangelistas, otros son pastores, y así para el servicio de la iglesia, para que la iglesia sirva a los demás, sirva a este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que cuando se enseña las Escrituras realmente desde el principio, con una maestría, se puede decir, del Señor para el hombre, es muy hermoso, pero obviamente toma un tiempo, pero ya cuando has creído en el Evangelio, cuando has creído en el Señor Jesucristo, puedes aprender muchas cosas más, porque ya es el Espíritu de Dios que guía sobre cosas ya del Señor, ¿no? Entonces, pero hablando de anunciar el Evangelio, hablando de predicar el Evangelio, es conocer desde el inicio, es conocer las cosas básicas para poder entender lo que el Señor Jesucristo nos dice, nos habla a través del Nuevo Testamento. ¿Cómo sucede la salvación del alma al morir Cristo en una cruz? Nos habla desde Génesis, el derramamiento de sangre que hubo para cubrir el pecado del hombre, para cubrir su desnudez. Ellos quisieron taparse con hojas de higuera, pero Dios no aceptó. Y así vemos todas estas enseñanzas para poder ver la salvación del Señor. Vemos estas enseñanzas para poder entender que no podemos hacer nada, que somos pecadores. Vemos estas enseñanzas para saber lo que a Dios le agrada. Le agrada que le creamos, porque eso no pasó en el huerto. Le creyeron a Satanás y Satanás los engañó. Y vemos también que así Satanás engaña a las personas.
Vemos que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Que aquella persona que se humilla ante Dios, reconoce que es pecador, pero que le cree, Dios está dispuesto a perdonar. Vemos que Dios ha juzgado este mundo, ha castigado a este mundo desde el diluvio. Vemos en Sodoma y Gomorra, vemos la justicia de Dios en pueblos, familias y personas. Vemos la misericordia, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Entonces, a través de una lectura, de un estudio así, podemos ver al Señor Jesucristo. Podemos estar preparados para creer en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Y que es bien cierto que la palabra de Dios es tan profunda para aprender que nunca terminaremos de aprender. Nunca. Pero creer el Evangelio conforme a las Escrituras no es tan, se puede decir, complicado. Es cuestión de tomarse un tiempo, de ver los puntos importantes que el Señor quiere que entendamos. ¿Sí? Es como decir, cuando un padre enseña a un hijo las cosas que van a pasar, se puede decir, en un trabajo, en una empresa, si ya la tienes, explicarle los puntos más importantes para que por allí camine, ¿no? Y trabaje. Porque el tema empresarial es muy complejo, que tiene muchos y no se lo puedes explicar de la noche a la mañana. Es una pequeña comparación, pero el tema espiritual, las cosas del Señor son incomprensibles y va a ser por siempre hasta que el Señor en el cielo nos explique y nos enseñe. ¿Sí? Entonces, los animo a leer las Escrituras, si van a tener un resumen, quieren un resumen, a ver el principio. ¿Sí? Y también continúen leyendo la Biblia porque necesitamos tener la respuesta clara. Porque si llega la muerte, estemos preparados para heredar la vida eterna. Estemos preparados realmente para ese momento de encontrarnos con el Señor y no encontrarnos contra el castigo, contra lo que realmente Dios no quiere. Dios no quiere en nuestras vidas ese dolor, ese sufrimiento. Dios quiere vida para nosotros. Dios quiere tenernos con Él. Él no quiere ese castigo. Eso lo preparó para Satanás y sus ángeles, sus seguidores de Satanás. No lo preparó para el hombre, pero allí está para aquellos que lo siguen. Dios quiere vida eterna para cada uno de nosotros. La decisión va a ser nuestra. La decisión va a ser de si creemos o no creemos en Dios. Si buscamos o no buscamos a Dios. Espero que busques al Señor y que encuentres esa salvación que está allí para ti y para cualquiera que crea en el Señor Jesucristo, aquel que Dios proveyó para el perdón de tus pecados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por esta paciencia, por este tiempo. Disculpen algunas imperfecciones de lectura o de hablar. Lo hago para el Señor, sin pensar si hay uno o dos mirando este video. Solo sé de que lo hago en nombre del Señor, y es el Señor que utilizará este video para que lleve de repente a uno o dos, o de repente a miles de personas, que Él utilice estos videos para su gloria, para su honra, porque de repente yo ya no voy a estar en esta vida, de repente yo me voy de esta vida, pero creo de que este video puede quedar por muchas generaciones, porque si nos vamos, mayormente, como dice que esta enfermedad está atacando de 40, 50 para arriba, bueno, yo estoy casi de los 50, pues la preocupación es que no se continúe con una enseñanza conforme a las Escrituras para conocer al Cristo de la Biblia. Entonces, que Dios quiera que este video pueda quedar para muchas generaciones y que eso el Señor lo haga conforme a su voluntad. Y si solamente lo tiene que ver uno o dos, igual por uno o por dos, vale mucho y mucho más esfuerzo y trabajo para dedicar este video a esas dos personas. Que Dios los bendiga. Cuídense.